En un nuevo podcast, en este noveno podcast y nuestra última parte de este especial de ecología y educación ambiental. En este caso tenemos a una nueva invitada que pues es platicando de esto, de ecología, y pues ella ha trabajado desde un medio artístico, también ha trabajado desde un medio pues ecológico, y pues nada, les vamos a dar una bienvenida. También con mi confitrona Fer Varela, pues ella va a estar aquí presente en la mayoría de los podcasts. Y pues acuérdense de suscribirse, compartir, darle like, dejar su comentario para que pueda seguir creciendo esta comunidad de aprendizaje de Existir. Y pues le damos bienvenida a Pati. Hola. A la maestra. Bueno, coméntanos un poco sobre ti, cómo llegaste, pues, primero desde tu profesión y ya luego hacia esta parte ecológica. Sí. Pues primero, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de conocerles y de haber escuchado también sus otros episodios que me parecen muy interesantes. Gracias. Bueno, pues yo sí, hago teatro, ¿no? Tengo un espacio aquí en Revolución, en el centro, en Jalapa, que se llama Área 51 Foro Teatral. Creo que como el camino que he recorrido para llegar hasta aquí, como hacia la parte ambiental y educativa a través de las herramientas artísticas, pues sí ha sido largo, ¿no? Yo ahorita estoy en una maestría en donde estoy haciendo también como esa recapitulación. Yo soy de Chihuahua, llegué aquí hace 20 años, vine a estudiar en la Facultad de Teatro y el primer lugar que conocí fueron los lagos. El primer lugar de Jalapa que conocí fueron los lagos. Yo llegué, la verdad es que veníamos de ride de Chihuahua, éramos unas chicas muy aventureras. Y el señor que nos trajo. Se vinieron desde Chihuahua. Ay, que no lo vean. Todo mal. Por favor. Eran otras épocas. Guarden el secreto. Hace 20 años el país era muy diferente. Exacto. Así que estaba padre. Pero bueno, yo llegué y el señor que nos trajo nos dejó aquí en los lagos y nos dijo, todo el mundo, o sea, de ahí se van a ubicar muy bien a todos lados. Y aparte, dice, ahí están las pizzas y el yogur. Y yo, bueno, llegamos, nos instalamos aquí abajo en el foro de Casa del Lago. Ahí pusimos tiendas de campaña. Y ahí nos quedamos. Y cenamos pizzas con yogur. La mejor bienvenida. Sí, la verdad, sí, muy jalapeña. O sea, yo me levanté a las 5 de la mañana porque escuchaba como que ruido así. Y me despierto y lo primero que veo son los lagos y a mí me pareció lo más hermoso que había visto en mi vida. Yo de Chihuahua, poca agua, o sea, todo eran las primeras. De hecho, era la primera vez que salía de Chihuahua, así como a otro estado. Y te fuiste a la grande. Y me fui, sí. Y entonces, pues yo, la verdad es que me enamoré muchísimo, pues, del paisaje y como que todos mis acercamientos ya posteriormente a los lagos eran como de, güey, pues hay que nadar ahí, ¿no? Y claro. No, pues es que esa agua no se puede tocar. O sea, como que, ¿por qué piensas? Y yo, ¿cómo que por qué pienso? Pues porque es agua, porque es un lago. Pero poco a poco también como que fui normalizando la idea de que esa agua no se podía tocar, que estaba sucia, que... Y lo olvidé mucho tiempo, ¿no? Lo olvidé mucho tiempo. Pero creo que como que mi tránsito ahora sí en el teatro ha sido como de proyectos muy colaborativos y participativos. O sea, cuando abrimos el foro, antes de abrir el foro, yo hacía teatro en espacios no convencionales, porque me gustaba mucho como la mirada que podía tener un espectador que no era pasiva, ¿no? Que no era me voy, me siento y veo qué es lo que está sucediendo, sino que estoy participando, estoy caminando, estoy haciendo un recorrido en una casa, en un lugar, en un beneficio de café, hicimos una obra, ¿no? O sea, como que teníamos diferentes espacios y me gustaba mucho como esa posibilidad de darle al espectador una mirada distinta y como mucho más problematizadora y cuestionadora de lo que estaba ocurriendo en ese momento, en la escena, ¿no? En la experiencia, participar como de manera ya más experiencial dentro de esa puesta en escena. Y cuando abrimos el foro,
yo dije, bueno, ahora me voy a tener que como que ceñir a que la gente llegue, se siente y vea lo que está pasando en escena, que eso era lo que a mí no me gustaba, como esa pasividad. Y empecé a pensar qué era lo que podía hacer para que fuera más participativa la mirada del público, de los espectadores. Entonces, como que ahí entendí que realmente lo que a mí me importaba del teatro era más como esa relación con los espectadores. No tenía tanto que ver con el espacio, aunque sí, pero realmente lo que me importaba era cómo hacer que los espectadores estuvieran en un dispositivo en donde ellos sintieran que realmente ellos participaban dentro de la puesta en escena sin sentir esa presión de, ay, me van a pasar a hacer algo, voy a tener que, ¿no? Sino que eso fuera natural, que fuera algo que a ellos los involucrara sin sentirse presionados por lo que estaba pasando, sino más bien de una forma como de disfrute, de puedo aquí algo más hacer. orgánico, ¿no? Exacto. Porque de repente es muy invasivo ese tipo de... Bueno, al menos yo soy más timidona para algunas cosas. Y ahí, exacto, ¿no? Entonces, y a la par, mientras platicaba con las personas que iban al foro como espectadores, pues me di cuenta que muchos tenían relación con el teatro de otro tiempo, como de, yo en algún momento hice teatro y me dijeron que era malo, o hacía teatro y pues nada, me di cuenta que era mala y entonces decidí estudiar otra cosa. Y como que esa reflexión, o sea, esas pláticas con las personas, pues me dieron cuenta de que la gente se sentía muy alejada del teatro, pues, ¿no? O sea, como que el teatro no es algo que sea para mí, es algo que alguien estudia y los que estudian lo hacen y ya. Y pues claro, mi mirada era, y sigue siendo, el teatro es, todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Igual que pintar, igual que bailar, igual que el teatro, de verdad es para para todos y todas, o sea, todo el tiempo. Desde chiquitas jugamos, imaginamos escenarios, cosas, ¿no? Que nos ponemos a jugar haciendo roles. Entonces, eso es algo que es muy, muy intrínseco en nosotras y en nosotros, y de pronto lo vamos perdiendo, ¿no? Como ese sentido de jugar y ese sentido de bailar y ese sentido de pintar si no te vas a dedicar a eso. Entonces, lo que pensamos ahí en conjunto con Alejandra Serrano y Karine Guía, que son otras de mis compañeras del foro, fue como diseñemos un taller de actuación para adultos, porque hay mucha gente que aquí tiene como esa inquietud o en algún momento vivió el teatro y ahora sienten que les queda muy alejado, que lo único que pueden hacer es venir a ver teatro. Abrimos el taller y pues fue maravilloso, pues, ¿no? O sea, fue maravilloso, todavía seguimos haciendo el taller, todavía ya tenemos 8 años con el taller, wow. Y lo damos siempre como de febrero a mayo cada año, y también de ahí ya sacamos los montajes, o sea, como que ya hemos seguido trabajando con, ¿no? ese grupo. No son personas que se dedican o que estudiaron teatro. No, o sea, hay carpinteros, psicólogas, maestras normalistas, abogados, fiscalistas, o sea, de verdad es súper plural. Sí. Pero todas y todos con la noción de nosotros también podemos hacer esto y también, ¿no? Y aparte es una cosa también súper sanadora y liberadora, no en el sentido, les digo, como místico, sino como en una cosa muy real. O sea, tú estás expresando cosas, te estás cuestionando distinto el mundo, o sea, todo lo que tú creías puede ser que sí, puede ser que no, o sea, hay como muchas cosas, te estás descubriendo también en procesos personales que te hacen sentir mejor anímicamente, porque estás conociendo personas, porque estás hablando de otras cosas, porque estás interactuando distinto con la gente, ¿no? Tiene como muchas cosas ahí alrededor del teatro que es muy, muy, que aporta mucho a las cuestiones, les digo, individuales. Y de hecho hay una serie muy, muy interesante que narra la historia de Barry, no sé si la conoces, es una serie muy interesante porque justamente es un psicópata. Y entonces él llega a... No, y es que es chistoso porque claro, es al fin y al cabo comedia, un poco de comedia y un poco de drama, porque sí hay escenas fuertes,
Pero justamente llega este señor ex militar y que ya se dedica pues ahora a ser como mercenario. Ajá. Y que justamente tenía estos problemas como de soledad, de vacío, ¿no? Claro, Ajá. en la serie ahí representan como estas emociones muy fuertes. Sí, claro. Pero justamente llega a su clase de teatro. Ajá. Y resulta que él es bueno, en especial Claro. en la que tiene que ser malo. Claro. Usémoslo para el bien. Digamos que hay que usarlo para el bien. No, claro. Y el personaje justamente se empieza a dar cuenta de sus errores. Claro, es catártico. Eso, y creo que muchas de las personas que hacemos teatro, yo quiero decir todas, ojalá, pero muchas de las personas que hacemos teatro, claro, tú estás siempre poniéndote como en el lugar de alguien más, ¿no? Y si estás entendiendo otras cosas de esa persona, ¿por qué hizo estas cosas? ¿Cómo? Porque eso es algo que tú te vas desarrollando en un estudio de personaje, y más en un estudio de personaje como se hacían antes, que eran así súper realistas, ¿no? Y unas cosas, también método, los actores, ¿no? Y las actrices se volvían locas, o sea, de verdad. Entonces yo siento que todo eso, método, pero ¿no? hay que, ajá. Ahora que hablas de esta serie, no sé si ven una película que se llama El arte de matar. Ajá. Es un documental de estos falsos documentales, pero algo raro, que justo entrevistan a filipinos, no sé si sepan que en Filipinas cometieron unos actos terribles con paramilitares para, pues, como acciones políticas, ¿no? Entonces justo entrevistan a estos sujetos y les piden que representen pues, partes de las matanzas que ellos realizaron. Entonces, justamente, pues son señores de 80, 70 años que mataron cuando ellos tenían 30, que llevan muchos años ya siendo normales. Y el hecho de representar, ¿no? Cosas que los hace quebrarse, los hace entenderla más. O sea, cosas terribles justo por lo catártico de representar otro papel, ¿no? Y es que justo como que en la vida real lo que te enseñan es a desvincularte. Es como vas a matar a alguien, lo que tienes que hacer es no pensar, no sentir, no hacer, no ver, no sé quién es, no me importa es una nada. orden. Exacto, ¿no? Y eso lo podemos llevar desde matar, pero también a recursos humanos, ¿no? Yo trabajo como gerente en el Chedraui y pues, cosas que podemos ver muy pequeñas, ¿no? Pero que sigue siendo en esta lógica, despréndete, tú solo eres aquí gerente, no eres cliente, no eres persona, como si no nos pasaran esas cosas a todos los demás, ¿no? Como si no te maltrataran a ti en otras circunstancias. Pero creo que eso es lo que justo nos duerme, ¿no? Nos dormimos. Exacto. Y justamente esto que comenta Patti, ¿no? De esta realidad que vivimos con esta desvinculación con nuestro medio, con las personas, con los animales. Exacto. Como decía Fer en unos capítulos anteriores, con las cosas inertes. Genera que nosotros no queramos actuar sobre ellos. Sí. Porque pues si no nos pertenece, si no estamos vinculados. Ajá. A mí que me interesa, ¿no? Y más ahora que ya las niñeces, por ejemplo, crecen totalmente desvinculadas. O sea, todavía nosotros tenemos como el recuerdo de algún cuerpo de agua, de algo que, ¿no? Que, ay, bueno, sí, yo iba al río. Las canicas. No, exacto, jugaba con mis compañeros a otras cosas, salíamos, corríamos en la calle. Parques que podías ir y estaban parques, ¿no? Ahora es una cosa muy es mucho más complejo. Claro. Yo desde que empecé con esto, que también les digo, igual no tengo mucho tiempo, pero como que esta noción de que el teatro siempre nos sirve para algo más, o sea, para otra cosa que no es el teatro, ¿no? Como ver esta onda expansiva fue lo que nos hizo salir otra vez, ¿no? del teatro y pensar qué otros lugares podríamos atravesar con el teatro, ¿no? O sea, espacios en donde tú piensas que eso no es posible, o que no lo relacionas directamente. Y yo empecé a hacer una obra con la compañía, estuve un tiempo con la compañía titular de teatro, y Luis Mario Moncada me encargó hacer un trabajo de un recorrido que habíamos hecho en Veracruz, se llama ¿Qué es el agua? Pero pues como era en Veracruz y teníamos que llevar a los espectadores, o como juntar espectadores allá, que era una logística más compleja, me dijo, hazte una versión de acá, ¿no? Y pues yo pensaba como de agua, o sea, ¿cómo, no? Y luego después dije, agua, pues sí, claro, agua hay en todos lados, o sea, en Jalapa hay un montón de agua. Sí. Y para mí, como que el cuerpo de agua más representativo de Jalapa es los lagos, aunque sea un lugar, o sea, un lago artificial, es
o sea, por aquí la gente transita, viene a pasear, ¿no? A hacer ejercicio, Es algo que todo. Hay reconocen mucho, muchas ¿no? cosas Como que que suceden en los lagos, aunque sea como un punto de referencia, nos vemos aquí para ir a cualquier otro lado, los lagos es Sí, un claro. lugar. Y pues de hecho estamos estamos Ajá, aquí estamos Ahí están aquí, los lagos, aquí están los atrás lagos. de nosotros. Sí. Estamos a unos Exacto, metros, exacto. exactamente. literalmente estamos a unos metros, también Sí, hablamos mucho de eso increíble. porque es parte de nuestro medio. Y bueno, gracias a la invitación a la maestra Sí, Citlali, muchas que pues ella, gracias. gracias, nos Increíble. prestó el espacio y a Nadine y a todos los Estamos. Sí. trabajadores. Ujú. Y pues les invito a dejar un comentario, cuál ha sido su último lugar del medio ambiente que han visitado. ¿Existen cuerpos de agua donde viven o no? Pues esa es una buena pregunta, Sí. ¿no? Sabemos si existen Claro. otros cuerpos. Y además algo que me Ujú. parece que de repente olvidamos, ¿no? ¿Cómo impacta la geografía cuando crecemos? Ahorita que tú estés de Chihuahua y tal. Sí. Pues son climas bien extremos, Chihuahua, Sí, Jalapa, ¿no? sí. Entonces, de repente, pues, yo soy del Estado de México, entonces pues también es muy boscoso y demás, entonces agua tampoco es algo que reconozcamos la carencia, ¿no? Que nuestra Ajá. relación con ella es a partir de que Ajá. no hay, pues Claro. no, de repente es Claro. lluvia y todo el tiempo inundado y tal. Ajá. Pero esas diferencias justo de, Sí. bueno, es que es muy diferente si vives en Veracruz en la costa, que si vives en Veracruz en la sierra, o Sí. si vives en otros lugares. Y de repente lo olvidamos, ¿no? Como parte de nuestro medio, porque abrimos el grifo, y y sale exacto. agua, ¿no? Sí. Y vas a la tienda y compras Claro. botellas Sí. de agua. Y creo que esa relación ambiental con el También. agua, de repente, pues sí, nos Ajá. desconectamos de ella, la olvidamos, no sabemos qué onda, y pues justo ahí empiezan los problemas terribles, Claro. ¿no? Con toda nuestra relación. Porque para mí era como, ok, o sea, ¿qué ríos hay en Jalapa? ¿Qué manantiales? O sea, manantiales a mí no me pasaba ni por, o sea, absolutamente nada. Y yo ya tenía 19 años viviendo aquí. Entonces, cuando empecé ese proceso de qué es el agua, que tenía que ver con una cosa mucho más poética, más sensible, del agua como metáfora. También era una cosa muy bella para mí estar en ese proyecto que hicimos en Veracruz, pero acá yo decía, güey, es que esto es real, o sea, los lagos están aquí y están contaminados y nadie hace nada, o sea, pero nadie hace nada, ¿por qué no hacemos nada? O sea, más que no se hace nada es por qué yo, por qué habemos tantas personas aquí viviendo este espacio y no nos juntamos a decir qué está pasando con el espacio. Entonces, ahí, justo en ese recorrido, yo les preguntaba cuando llegamos aquí a la fuentecita del manantial, les decía, oigan, esto ustedes saben qué es, ¿no? A los espectadores, porque era un recorrido en donde íbamos caminando alrededor del lago, ¿no? Les decía, ¿saben qué es esta fuentecita? ¿De dónde viene el agua? Es el manantial que está acá arriba y entonces unos me decían, unos biólogos, sí, es el manantial acá, el Tecuanapa, ¿no? Y entonces yo así como que, ok, a ver, allá júntense con los biólogos y platiquen con los biólogos, que nos cuenten qué, ¿no? O sea, porque también esa es, les digo, como que para mí la labor del teatro es esa. O sea, como el objetivo del teatro es decir, ok, tú sabes de esto, tú sabes de este otro, pues platiquemos, ¿no? O sea, hagamos como, y digo, son dinámicas, son dispositivos, pero justo como encontrarte con otros y decir, ok, vamos, no sabemos, pero entonces podemos investigar, o ya nos quedó la duda de alguien más le preguntamos, o sea, como que siempre hay algo que se puede desdoblar. Y en algún momento alguien me dijo, no, es el manantial que está aquí en Casa del Lago, y yo dije, claro, cuando yo estaba en la Facultad de Artes, veníamos aquí en algún momento y entonces estaba el manantial y yo, como que otra vez se me abrió así ¿no? Se empezaron a Sí, vincular, exacto, a como que todo se asociar. empezó a vincular. Sí. Y en el primer recorrido de que es el agua, había un señor que venía de la India y yo les pregunté a todos, así como, ¿se imaginan que los lagos estuvieran limpios y pudiéramos meter el agua, las manos al agua, cómo sería? Y el señor me dijo muy, muy casual, como, yo estuve en un proceso de limpieza de un lago en la India. Y como que dije, no, eso se puede, no. O sea, ¿cómo? Si limpiar el agua. ¿Cómo limpias un lago? Sí. Ajá. Y entonces empecé a preguntarle a mis amigos biólogos de confianza, biólogas de confianza, no eran muchos, pero los que tenía en ese momento, y nadie me dijo que no. O sea, yo así como que digo, ¿se puede limpiar un lago? Conocí a un señor que limpió un lago.
Y todos era como, no me decían, ajá, exacto, no me decían, sí, claro, hagámoslo, pero tampoco me decían, no, eso no se puede hacer, ¿de dónde lo sacaste? Y entonces dije, entonces sí se puede. Pues y si entonces, se ensucia, se puede limpiar, ¿no? Exacto, si alguien lo negativa, no, o sea, imagínate, los lagos, desviaron un río, o sea, se desvió un río para juntar el agua del dique y ¿no? alimentar este lugar que era una fábrica, o sea, este lugar, Casa del Lago, que era una fábrica, con la fuerza del agua que, ¿no? que trajeron del río Santiago. Entonces, si a alguien se le puede imaginarse desviar un río y lograrlo, ¿por qué no podemos pensar, al menos, no sabemos si lo vamos a limpiar, pero al menos tenemos el compromiso de imaginar que podemos hacer cosas chidas, que podemos hacer cosas buenas, que podemos cambiar los espacios, modificarlos, que las cosas no son así como las vemos porque nosotros las construimos. Claro. Los lagos los construimos nosotros. Entonces también nosotros podríamos quitar el concreto, podríamos poner chinampas, ¿sabemos cómo se limpia el agua? Mucha gente sabe cómo se limpia, desvinculando los drenajes, sembrando plantas, ahí están los humedales, o sea, pero parece también que es como un presagio de algo que, ¿no? O sea, como que un presagio, como si hubiera llegado un oráculo a decirnos todo lo que va a pasar, y nosotros es como, ay, bueno, pero es que yo no sé, es que yo no soy bióloga. Sí, yo no soy bióloga, ¿yo qué voy a hacer? Yo hago teatro. Exacto, yo hago teatro, pero digo, claro, ahora está muy de moda el tema de la gentrificación, y creo que nosotros somos ciudadanos, somos personas que habitan las ciudades y por ende, si no queremos ser gentrificadores de esos espacios, tenemos que hacer algo por los lugares en donde vivimos, seamos o no de este lugar. Pero hay algo que beneficia a la comunidad, ¿no? Porque creo que justo aquí está la diferencia ahora, todo el tema de la gran marcha antigentrificación y demás. El problema no es la migración. El problema es el tipo de migraciones que tenemos. Y entonces llegar como turista y vivir 35 años como turista en una ciudad, hay un porque problema. te alcanza el dinero y puedes mover a la gente del dique porque está en el centro. Y a ti te vale, yo ni los conozco, a mí me importa, yo compré mi casa, ¿no? Yo estoy contribuyendo, yo pago. Pero entonces, te digo, hay muchos problemas en las ciudades, hay muchas cosas que hacer. Tú llegas y trabajas sobre algo. ¿No? Lo que comenta Fer es muy importante porque está como esta analogía del nómada y el turista, que vendría siendo el nómada, y la persona que habita y que se vincula con su medio, o sea, la persona que vive ahí. Y justamente pasa mucho por toda esta cuestión económica, ¿no? De promoción hacia el nomadismo ahora digital, ¿no? Pero también empresarial. Y que de alguna forma permite estilos de vida que antes no se podían tener. Claramente tiene dentro de eso sus virtudes, pero lamentablemente deja muy de fuera los medios donde uno va y participa, ¿no? O sea, cuando uno vive y pertenece a ese lugar, se preocupa, o por lo menos, como dices, empiezas a imaginarte. Empiezas a construir pertenencia en los lugares, ¿sabes? Pero si te desvinculas de los espacios, de los lugares, de las personas, pues entonces a ti te vale madre lo que le pase a los lagos, que le pase a... Y eso es romper Tú no lo conociste de chiquito, estaba limpio, estaba sucio, ¿a mí qué? Pero o sea, yo no sé si voy a quedarme aquí por mucho tiempo. Exacto, y yo no voy a... hay muchas cosas que suceden, pero siento que lo que es muy importante es darnos cuenta que también nosotros podemos caer en ese lugar y que siempre tenemos que estar pensando en que podemos hacer algo para no llegar a ese, ¿no? a ese lugar. Y eso fue más o menos como lo que me pasó a mí, o sea, dije, bueno, ya ahora lo sé que existe, sé que hay algo que puedo aportar, sé que el teatro nos ayuda un montón como a entendernos nosotros, a entender la grupalidad, lo que sucede como en común, y por qué no meter algo más que es lo que no es humano aquí, ¿no? Lo que no es solamente lo que es como yo. Porque si ya entendimos que yo no sufro o que yo no estoy contenta porque es que lo que le pasó a Fer me pudo haber pasado a mí. No, sufro por lo que le pasa a Fer, sufro por lo que le pasa a Miguel. Y también me alegro por lo que le pasa a ella, por lo que le pasa a él. Entonces,
metamos un nuevo elemento ahí a la fórmula, pues, ¿no? O sea, tratemos de vincularnos distinto con lo que no es como nosotros y tratemos de ser empáticos, amables y entender que tiene su propia agencia, que está vivo, y que nos da vida a nosotros. Claro. Porque ahorita venía pensando en el camino como, ¿qué podría, no? O sea, como que tengo mucho este viaje de, ¿qué diría el manantial? Y luego digo, como que, pues no sé, o sea, tal vez diría así como de, ay, pues es que no es que yo ame a todo el mundo tampoco, o sea, me caen bien unos y me caen bien otros y otros me caen súper mal, ¿no? O sea, claro, las cosas no cosas, ¿ven? Todavía me equivoco mucho en eso, pero trato de corregir, ¿no? O sea, los bienes comunes tienen su propia agencia, están vivos y tienen su vida, ¿no? Sí, tienen claro. y nosotros estamos aquí compartiendo espacio y a la vez no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo también es matarlos poco a poco, pero si los matamos también nos vamos a... O sea, como que es un ciclo ahí. Claro, y creo que justo ahí hay algo importante, ¿no? Que creo que hemos estado comentando, lo comentábamos con Citlali, no se trata de no reconocernos como seres que habitan y que necesitamos modificar el ambiente. Para vivir, cualquier ser vivo, no vivo, necesita de la modificación del ambiente, ¿no? Pero no de la depredación. Exacto. Y creo que ahí hay una parte que justo ahorita que decías esto, Miguel, de la gentrificación y los estilos de vida, pues no estamos dispuestos a ceder de repente a nada, ¿no? Y la comodidad se instala como un derecho y digo, bueno, yo tengo el derecho a la comodidad con base en que según quién, comodidad hasta dónde. Porque una cosa es que yo no pase carencias y otra cosa es que no me dé cuenta de lo que pasa alrededor por estar encerrada. Y creo que justo de repente no reconocemos otros seres, ¿no? Mi querido Simondon, como siempre, que pues habla de los objetos no vivos, en el sentido, los objetos técnicos, seres no vivos, en tanto que estamos en contacto con ellos todo el tiempo, ¿no? La piedra que está ahí nos va a permitir o hacer una casa, o matar a alguien, o dejarla ahí porque en ese momento no la necesitamos. Necesitamos de convivir con ellos, pero ¿cómo los reconocemos? Claro. Generalmente como esclavos, y esa es una idea muy capitalista, ¿no? Todo me sirve a mí. Lo que me sirve. Y justamente lo que platicas, todo esto de las técnicas, de, como decías, esta cosificación de todo, porque no nada más es a los seres inertes o la materia inerte, también son las personas. Claro. Con esta cuestión de la idea del recurso, del capital humano, que desde mi punto de vista es una aberración a nuestra humanidad. Pero también es muy importante verlo, como mencionamos, con los medios que aparentemente son inertes, porque claramente nosotros cuando podemos vincularnos, podemos relacionarnos con estas herramientas que nosotros creamos con nuestro propio amor, porque algo también muy importante, que justamente, bueno, esto es un poco del materialismo y del marxismo, ¿no? De cómo el hombre cuando está oprimido busca en el trabajo liberar su represión, ¿no? Y justamente en este trabajo que dignifica al ser humano y que vuelve a liberar vamos a llamarlo, su subconsciente o inconsciente, permite de alguna manera liberar todo, ¿no? Como esto mencionamos del teatro y lo demás. Pero justamente, tomando la analogía de un podcast, como la organización, la técnica, el trabajo en conjunto, el diálogo, la participación genera esto. Pero así, algo muy, yo siento clave, que de hecho es algo muy pedagógico y que todos iniciamos haciéndolo en la escuela, es darle nombre a las cosas. Así que ahora yo te pregunto a ti, Pati, ¿cómo llamaste a este proyecto de vinculación? Bueno, el proyecto para la maestría es la investigación artística como herramienta para la transformación socioambiental. Ese es mi proyecto en la maestría. La iniciativa se llama Salvemos el Manantial. Yo, a partir como de descubrir esto, me acerqué a un colectivo que se llama Guardianes del Agua, que es una red de ciudadanos
y ciudadanas que tienen proyectos vinculados al agua, ¿no? O sea, que están trabajando sobre la gestión hídrica en Jalapa, que están trabajando sobre la defensa de cuerpos de agua, la resignificación de cuerpos de agua. La verdad es que tienen un trabajo muy amplio y muy interesante, hacen monitoreos, hacen un montón de cosas, tanto técnicas, porque también hay abogadas y abogados, ¿no? Terravida está ahí en Guardianes. Entonces, llevan como un montón de proyectos, todavía ni siquiera sé nombrarlos todos, o sea, de verdad que sí hay mucha gente muy especializada que está trabajando ahí, pero yo me acerqué y les dije, bueno, yo quiero trabajar con ustedes desde lo que el teatro puede aportar también para estos procesos. Entonces, saben que escuché a Bea, porque Bea fue la que me trajo a todo esto, la verdad. Quería entrar a la MEIS, dije, bueno, si quiero hacer algo para limpiar los lagos, tengo que meterme a estudiar, no puede ser una cosa también así como que nada más de ir y asomarme y pensar que sé qué ocurre, porque hay muchísimas, ¿no? caras de... Un activismo también terrible, ¿no? Un activismo muy depredador muchas veces. Y que también, digo, o sea, en el teatro podemos hacer un montón de cosas, pero también tenemos que como que entender un poco más como, pues sí, el ecosistema urbano, qué sucede también, ¿no? Con el espacio y lo que decías, con la compartir gente. estos conocimientos de otras partes, ¿no? No asumirnos como a mí me interesa, yo ya sé, y con lo que yo sé y creo, lo voy a hacer. No, espérate, infórmate, acércate a quienes sí saben. Dije, más bien, pues, asumir que desconozco un montón, pero que quiero conocer, que para eso tengo que estudiar algo, ¿no? O sea, que tengo que estar como vinculada más al territorio, al proceso, a la gente, a lo que sucede en el espacio, y me acerqué a Guardianes, entonces me recibieron muy bien, la verdad, y estuvimos en una marcha, fue la primera marcha que yo estuve por el agua, que fue, terminamos aquí, luego hacíamos el recorrido de qué es el agua. Y Bea, cuando pasamos por acá por el Tecuanapan, por donde está el viaducto del Parque Juárez, ahí pasa el manantial, asómense, está entubado, pero van a sentir toda la energía del agua ahí. Entonces, llegamos a ese lugar y en el performance, era como sentir que estaba muerto porque estaba entubado el manantial, el Tecuanapan, ¿no? Y entonces después ella me dijo, imagínate que rompiéramos la pared y liberáramos el agua del manantial y hiciéramos unos bebederos aquí y dije, claro, o sea, yo quiero romper esa pared. Yo quiero romper esa, sí, exacto, sí, eso es lo que se necesita y yo estoy, ¿no? Ajá, pero dije, claro, o sea, hay manantiales aquí, hay un montón de manantiales, no solamente uno, no es el de Casa del Lago, sino que hay un montón de manantiales. Y cuando dijo eso, yo dije, bueno, yo quiero estar en el proyecto del bebedero, ¿no? A ver cómo hacemos para liberar manantiales y hacer bebederos. Y le dije, hay uno en los lagos. Y si logramos que ese se convierta en bebedero, pues imagínate, pasa tanta gente, claro, o sea, estudiando. Entonces ya ahí como que empezamos a soñar en que obviamente esto es mucho más difícil de lo que les estoy platicando. Llevo un año acá y todavía seguimos trabajando. Todo el mundo puede unirse, les paso las redes sociales. Pero bueno, la cosa es que... Ahí los dejamos exacto, abajo. Ahí los dejamos. En comentarios va a estar toda la información. La cosa es que ya fue como de, ok, voy a entrar a la maestría con el proyecto del manantial, claro, pensábamos en el bebedero, todo, empezamos a hacer monitoreos, vino gente de Global Water Watch, Miriam Ramos Escobedo, que increíble, Daniel, Arlet, todo el equipo venían a hacer los monitoreos, empezamos, ¿no? a platicar con Citlali, nos recibieron súper chido también aquí en Casa del Lago, Nadine, Luis, todo el mundo, y como que todo el mundo empezamos a soñar, de verdad, todas sí, empezamos a soñar, porque imagínense que limpiemos el manantial, o sea, sería increíble para Jalapa que sucediera algo así, ¿no? Y como que poco a poco, pues sí, ese sueño, les digo, como que empezó ahí a esponjarse. Sabemos que hay un montón de dificultades alrededor, un montón, o sea... ¿Cuáles serían? ¿Políticas? Pues, jurídicas. Claro, hay que tener voluntad política, que eso yo la verdad lo agradezco un montón de Citlali, la gente de aquí Casa del Lago, incluso de la Unidad de Artes, porque hicimos como toda una etapa de monitoreo y entonces en esa etapa de monitoreo pues nos dimos cuenta que el manantial está súper contaminado, ¿no? Que no tiene químicos, o sea, que no hay químicos como de mucha, podría decirse, grasa de carros, como que es otro tipo de contaminación. Exacto, otro tipo de contaminación de empresas, ¿no? Como de desechos químicos, pero tiene un montón de E. coli.
un montón, Y, ¿no? güey. Entonces, eso es como, dicen, hay una descarga de drenajes. Y eso también puede ser, hay un Wow. drenaje fracturado. Y eso también puede ser, los drenajes del centro de Jalapa son muy viejos y están fracturados. Claro. O sea, hay mucha problemática alrededor. Claro, sería cambiar todo un Pero, sistema en que se relaciona, no nada más como tal de lagos. Sí, no es nada, pero- nada está aislado. Que o es sea, justamente lo que platicábamos el podcast pasado de la multidimensionalidad, en cuanto a que los sistemas no son lineales, dependen Ajá, unos a los Redes, otros. redes. pero lo que sí es que mientras las voluntades estén puestas, pues podemos hacer cosas. O sea, yo me imagino, les digo, y como que esto empezó siendo como, ay, sí, un bebedero, pero para mí se fue expandiendo a, esto es un ecosistema. Esto es un ecosistema, es algo que está vivo, es algo que no tendría que servirme a mí, no tendría que servirnos a nosotros, pero si el agua está limpia, alimenta a todos. Claro. Porque no es una cosa que está a servicio, sino que sí dependemos de ella, pero también nosotros le damos algo. O sea, el ecosistema pues es un Sí, círculo. tiene que ir es circular, ¿no? O sea, Sí. exacto. Entonces, si el agua estuviera limpia, estos 2,5 litros de agua por segundo que da el manantial, que es muy chiquito y que no sabemos cuál es su zona de recarga y que cada vez hay más cemento en las ciudades, Claro. y tal vez esto corre el peligro de algún día secarse, porque si ya no tienen dónde infiltrarse el agua en el piso, se va a secar. Pero son 2,5 litros de agua por segundo, que aunque es chiquito para la gente que conoce manantiales y que hace monitoreos y que bla, 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 son 9,000 litros de agua en una hora. Es mucho también. Muchísimo. Es muy poquito, pero es mucho. Y podría alimentar árboles, podría alimentar animales, podría alimentar personas, podría estar, ¿sabes? Como Claro. podría ser un ecosistema. Pero lo que dices, ¿cuántas personas pasan por ahí? Estudiantes, ¿no? Estamos hablando de una de las poblaciones más vulnerables económicamente, históricamente, Sí. que, vaya, o sea, es algo Un montón que de parece gente. banal, pero es importantísimo que una ciudad tenga acceso a agua potable de calidad libremente. Es fundamental. Y que los animales puedan tomar, ¿no? Y que, o sea, tenemos un montón de animales en migración por las zonas de construcción que hay a los Claro, alrededores. ay, Aquí se sí. ven tlacuaches, aquí se ven mucho tipo de aves, se ven, de verdad, o sea, los lagos es un, aunque lo veas con tanto cemento, con tanto concreto, sí es un pulmoncito, sí es un bosquecito, sí es un Y se ven lugarcito en insectos, donde hay ¿no? animales, Ya no ves insectos insectos en las ciudades y es algo que, pues, a mí que no me necesitamos, gusta, no está bien, y pero necesitamos, son necesarios. Exacto. Que estén ahí. Y aquí los ves todavía, o sea, todavía Por Exacto. estos te da animales miedo. feos, que Son justamente de los animales, hicimos un clic exacto. sobre Sí. eso, de que hasta no es por los animales feos o que no nos gustan, es que son Amemos necesarios. a los Parte animales. de, exacto. ¿no? Amemos. Dejemos de amar a los Disney porque por Sí. favor no son reales. A ver, y yo creo que esto es muy importante, justamente lo que platicamos en el taller. Bueno, Ujú. justamente aquí hicimos un taller Sí. muy interesante, se llama Sí. Sentir el Cambio. Ujú. De hecho, por eso fue la invitación a la maestra Patti y a Bea. Bea, que también Ujú. justamente vamos a tener un episodio con ella. Esto yo pienso que lo de sentir fue lo que realmente Ajá. a mí me hizo cambiar esta perspectiva, ¿no? Cómo podemos retomar esta vinculación con el medio Ujú. y poder llegar a lo que llamamos comunidad, que hoy en día comunidad, pues la mayoría lo asocia a ideologías políticas, cuando realmente el ser humano por inherencia, Sí, por claro. social que somos, nosotros formamos comunidades y necesitamos de unos y los otros. Y claro, nuestros ancestros tenían mucha relación con nuestro medio, porque Ujú. claramente está en nuestro lenguaje, está en nuestras herramientas. Lo usamos todos los Lo días. usamos no todos podemos los no días. vestirnos, no podemos no comer, no podemos Sí. no Exactamente. hacer un chorro de cosas. Pero claro, el cambio, medios de producción, la manera en que ahora nos alejamos de la forma en que ahora consiguen los alimentos, ujú. la ropa y todo lo demás, cambian, ¿no? Justamente lo que platicábamos, Fer, el podcast pasado, era acerca de cómo tener pues vamos a llamarlo iniciativa, ¿no? Ujú. Empezando con el consumo, ¿no? Mm. Porque justamente, pues ahorita se reduce un poco o la mayoría de veces nos reducen a consumidores. Ujú. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues dejar de consumir ciertos productos
que claramente no están dignificando el trabajo de, en este caso, los trabajadores. No, y que además, perdón que Sí. te interrumpa, o sea, ahora pensando en el agua, ¿no? El consumo de agua es una desquiciadez Uf, embotellada. claro. Nos venden plástico. Justo ahora venía pensando que olvidé mi botella de agua. Y todo, pues esta cosa es que botellas, ¿no? ¿Por qué Bonafont no pone garrafones enteros o contenedores y llega con tu botella y llénala? No, porque Bonafont no vende agua, vende botellas y necesita que compres botellas. Y toda esta cosa, ¿no? Toda esta locura del el agua potable, ¿no? No, es que no es agua buena, no es... Una amiga mía estudió ingeniería ambiental y justamente ella trabaja en el proceso de saneamiento de agua en las ciudades y me dice es que realmente la calidad del agua en la mayoría de las ciudades en México es buena, pero la publicidad es brutal, ¿no? Y entonces esta relación con el agua, si no es el agua que sale de mi casa, no es agua buena. Y nos vuelve súper, a mí me parece una cosa muy esquizoide de no reconocernos en los lagos como un lugar donde podría meterme, ¿no? ¿Por qué lo veo como estas aguas feas, estas aguas estancadas, estas cosas de los pantanos y demás? Y pujar por cemento, ¿no? Quitemos estas áreas feas, esto no es bonito, pongamos pasto y concreto. Perdón, quería cerrar con esta idea de justamente, pues todo lo queremos atachar a la educación, ¿no? Y la educación tiene un gran valor en esto, porque esto viene desde crianza y luego esta formación ideológica que nos dan en la escuela, la sociedad, ¿no? Entonces, uno como pedagogo lo que intenta es, pues, llamar esto que llamamos muy de moda, muy de tendencia, aprendizaje activo, ¿no? Que es tener una injerencia sobre nuestro aprendizaje, ¿no? Pero justamente, que esa es la crítica que yo hago, es contradictorio lo que se hace normalmente en las aulas, que de hecho es algo que yo creo que voy a hablar mucho con Bea. Y es algo que pienso yo que ahí es donde entra esta esquizofrenia, como este youtuber muy famoso, esquizofrenia natural, ¿no? De que por una parte nos dicen, pues hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Y está bien, y es bueno cuidar todo. Pero pues tú te tienes que preocupar por tu economía, por tu finanza, claro. por tu individualidad, porque pues justamente todos necesitamos de un trabajo, de un medio. El problema es que ese trabajo y ese medio no le importa, o no es que no le importe, es que simplemente no tiene esto de multidimensionalidad. O sea, trabaja con un sistema de ganancia, de efectividad, de producción. Entonces, con esto del agua, que justamente platicamos sobre la contaminación, sobre cómo los 7 límites se han cruzado, y de 7 de 9 límites a nivel biosfera, a nivel contaminación, estamos a unas condiciones bastante ya pasadas. ¿Cómo con un aspecto que podamos resolver? No todos, porque eso es justamente lo que platicamos de, bueno, yo no puedo resolver todo, nada, no todos me caen bien, no todo me interesa, me gusta que no todo, o sea, yo solamente, a mí lo que me gusta es hacer podcast, y yo lo que quiero es llamar a todos. Nada. Sí voy a ir, yo creo que voy a ir algún día Algún día iremos. no, si se puede ya desde ahorita, a ver si me dan permiso. No, y es que realmente es eso. Yo pienso que más en trabajar en varias áreas es trabajar en una que te apasione. En eso es actividad. Actividad es justamente trabajar con pasión, con afectividad y con efectividad. O sea, es combinar ambas, no nada más productividad, tecnicismo y toda esta parte lineal, racional, sino también es la multidimensionalidad cíclica. O sea, retornar a nuestro origen, retornar a nuestra historia, retornar a nuestras virtudes más básicas humanas, que es literal limpiar la tierra, limpiar nuestro medio ambiente, porque sin ellas no somos lo que nosotros somos, por grandes que nos creamos, porque nos haya crecido el cerebro, vamos, no es como que no deberíamos creernos tanto por esto.
Sí, No, que creo que hay que tener como mucha, también, claro, empatía con nosotros mismos, o sea, un poco de ser también como tolerantes y respetuosos con nuestros procesos, porque no es difícil, no es fácil llegar a esas reflexiones también. O sea, tienes gente aquí todos los días que algunas, no voy a decir quiénes ni nada, pero podrías tener a alguien en el centro que no sabe que hay un drenaje pluvial y que termina de hacer sus actividades del día y barre todo ¿no? Limpia con cloro, limpia con no sé qué, y lo barre a la coladera, pero esa coladera es un drenaje pluvial, y ese drenaje pluvial va a llegar a un cuerpo de agua, a un río, va a llegar a los lagos, va a llegar a, como lo que pasó con la Taquería El Bronco. Exacto. Y te lo puedo asegurar, la gente no sabía que estaba tirando todo el drenaje al drenaje pluvial. No lo sabían, pero sí es una responsabilidad de todos un poco enterarnos cómo funcionan nuestras ciudades, y a lo mejor si la gente, porque la verdad es que yo te digo, no es un problema de los que... Yo sé que la crisis es súper fuerte y que hay gente que solamente vive para trabajar literalmente y que no tiene tiempo para poner esfuerzo en decir, bueno, ¿cómo funcionan los lagos? Yo lo entiendo, pero hay otros que sí tenemos, hay otras que sí tenemos ese espacio, ese tiempo, y te digo, problemáticas hay un montón. Animales abandonados, desde los muy sencillos hasta los que son muchísimo más complejos. Entonces, también como que sí hay cosas que podemos hacer y entender que podemos hacer y que tienen que ver con el sentido común. Yo les digo la Coca-Cola, no la tomemos, ¿no? O sea, yo no me puedo ir a pelear con los de la Coca-Cola, no me puedo ir a pelear con ellos, pero sí puedo hacer que al menos no entre a mi cuerpo. Y si no entra en mi cuerpo es una primer batalla. Ese video lo vi de una señora que me pareció increíble, así en uno de los reels de Insta, una cosa así. Dije, tiene toda la razón. El primer territorio en donde va a habitar esa cosa es el mío. Y si yo no quiero, aquí no entra. Y así podríamos difundirlo. Y no nos podemos encerrar en un búnker y decir, bueno, ahora ya no vamos a vivir. Bueno, tomo cerveza, pero no tomo refresco. No compro en chain. Sí, a lo mejor necesito algo de los chinos, voy aquí pasando, lo compro, pero intento comprar en negocios, ¿no? Locales. Como que siempre hay cosas que podemos hacer que no impliquen un sacrificio de algo. Y ahora que está toda esta cuestión global, ¿no? Brutal en el mundo, y de repente yo pienso, bueno, es que a mí me agobia, me siento saturada, y yo, ¿qué puedo hacer desde mi casa? Puedo adoptar un perrito callejero, no puedo detener lo que está pasando en Gaza, en Sudán, en República del Congo, no puedo. Quisiera, no iba a agarrar un fusil, ni me voy a subir un avión, o sea, vaya, en mi realidad eso es imposible, pero sí puedo hacer, ¿no? La política cotidiana, lo que pongo en mi plato, qué cosas compro. Hay cosas a las que no voy a poder evitar participar ahorita, ¿no? Porque estoy en Facebook y Facebook contribuye a... Vaya, tengo límites, hay posibilidades, y creo que justo es eso, ¿no? Un primer planteamiento es, bueno, ¿qué yo sí puedo hacer cotidianamente con lo que estoy de acuerdo y comprometida? Y creo que de esa manera vamos paliando un poco todos estos otros problemas globales enormes que se nos escapan. Y no es que no los pongamos en la mesa, ¿no? No es que no hablemos de eso, pero bueno, ¿qué sí podemos hacer cotidianamente? ¿Cómo podemos sentirnos mejor con nosotros cotidianamente? Creo que haciendo este tipo de cosas, ¿no? Comprometiéndonos con el que está al lado de veras de nosotros. Y no dejar de eso, de lado lo global, pero lo global empieza en lo local. Y algo que me parece muy importante que tendríamos que, desde la educación, y creo que aquí el arte participa muchísimo, es esa concientización donde no responsabilicemos al individuo, sino nos responsabilicemos como comunidad. Bueno, tú no puedes porque tu horario de trabajo es brutal, dale, pero yo sí puedo, pero tú pero tengo sí un amigo que juega, pero, ¿no? que tiene este horario libre y pues... Y vaya, hay niveles de participación, ¿no? Claro. Y eso lo tenemos totalmente pues, claro, porque te digo, yo ahora lo pienso y digo, sí, yo estoy tomando este camino también como un camino de vida para mí. Claro. Y ese camino de vida va a hacer que mis trabajos, que mis cosas se dirijan hacia allá, y entonces yo voy a poder más o menos, ojalá, ¿no? Como todo llevar todas mis acciones y todos mis proyectos y todo a que tengan que ver con esto, para yo también poder decir, bueno, pues gano también un poco de esto, ¿no? No me estoy, puedo canalizar lo que me entra
Claro. a acá. Porque necesitamos comer también. Exacto, ¿no? porque necesitamos comer. Y es que no, Pero te digo, no está cerrado a los otros sistemas. eliges Es una eso, batalla. Económico, Eliges político, una batalla. Exacto. social. Y creo que en términos Sí. generales, Sí. eso nos da, al menos a mí últimamente, ¿no? Pensar Sí. justamente, bueno, a ver, yo qué estoy haciendo, qué contribuyo, me da un poco de paz sentir que estoy conscientemente tratando de hacer algo, aunque los resultados Claro. sean mínimos, Chicos. aunque solo sean en mi cuerpo, aunque solo Bueno. sean en mi casa, ¿no? Pero creo que es una de las formas de que esta contención, que nos contenga de todo lo que Sí. se nos escapa. Porque vemos, bueno, yo me meto a ver las noticias y Es abrumante, es abrumante. yo cago, ¿no? O sea, Sí, Y justamente esta parte Sí. de sobreinformación, ¿no? Que genera más aún esta sensación como no solamente de Imposibilidad, indiferencia, ¿no? claro, Como de- sino de de, Dios mío, ¿qué minusvalía. puedo hacer yo? Ajá. De Ansiedad. falta de empoderamiento. Sí. sí, Y, sí. y también esto es algo, que digo, un tema muy psicológico, todo esto de las emociones, ¿no? Sobrecarga de tener tantas emociones, pero también cómo canalizar todo esto, toda esta energía que nosotros tenemos, no solamente como platicábamos, ¿no? O sea, hacer un super mega proyecto porque está súper genial, vamos. Todos tenemos nuestros límites y hay que Sí. respetarlos, somos seres humanos que necesitamos también para para las personas cercanas a nosotros y está bien. Claro. Pero justamente ahí es donde entra todo esto del trabajo colaborativo, Sí. todo esto de lo lúdico, por ejemplo, Ujú. lo del arte, Ujú. de gozar este mismo proceso, este camino Exacto. para nuestros seres, Exactamente. porque claramente con nuestra familia, sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestra pareja, nuestro amigo, mejor amiga o... Las niñeces Sí, que sí, tenemos claro. alrededor, Sí. o sea, hay muchos Exacto. Y todos los no humanos, ¿no? vínculos que Incluir. tenemos Estos también. animalitos. Sí, que ChatGPT es mi único amigo, pues lo metemos. Ah, ChatGPT. Aquí no ChatGPT. discriminamos a la ¿A poco no? inteligencia artificial. A Que ver. nos diga cómo limpiar los lagos. Pero muchos van a decir, no, pues que ChatGPT gasta mucho agua, sí, pero gasta mucho más agua. Muchas empresas, azúcar, Comer carne, bebidas. Usemos todo Comer para carne, Aguacate. aguacate, O sea, carne. Sí, hay usemos cosas todo que para- aparentemente no parecieran dañinas, que son frutas y Claro. verduras, pero también los cambios de los ciclos de las montón. frutas, de las Sí. Pero verduras. justo Sí, esto que sí. decías, creo que tiene todo que ver. Sí, Todos los espacios en los que convivimos a diario son espacios educativos. Ujú. ¿Qué aprendemos y qué ofrecemos a la gente, a las personas que nos rodean? Es la diferencia. Porque cualquier espacio al que llegues va a ser un espacio en donde vas a aprender o vas a enseñar algo. claro. Claro. Eso, yo ahora que estoy en la maestría, es una de las Sí. cosas que aprendí, me pareció hermoso, porque claro, tú te vas a topar con mucha gente en tu vida y ¿qué es lo que le estás aportando a esa gente? A lo mejor esas personas no sabían que aquí abajo hay un manantial, no sabían que existe un manantial, las niñeces les digo que no saben que Ok, hay el talleres de río que teatro. pasa, ajá, O de ahí el- talleres. pero es que justo la Para liberar educación tus ambiental, emociones. la educación ambiental puede entrar en cualquier materia. En cualquier Y materia. tendría que entrar, ¿eh? Sí. Desafortunadamente No luego está. los programas no lo contemplan, pero por supuesto, porque el medio está en todas partes, ¿no? No es el arbolito del parque, no, aquí estamos en el medio. O sea, y podríamos hablar de este tendríamos tema que- en cualquier sí. lugar y eso tiene que ver con el respeto a lo que no es como yo, con el respeto a lo que me alimenta, con el respeto a los otros y a las Claro. otras en el sentido en el que de verdad somos un sistema. Y creo Somos un sistema en donde el aire lo necesitamos para vivir. No es una cosa mística, es una cosa técnica y real. orgánico, biológico. Exacto, y que químico, aparte de eso físico. podemos verlo como algo sensible y poético y metafórico y es precioso. Sentir el aire, ver las plantas, Las que eso nubes en es algo Jalapa. de lo que nos Precioso. olvidamos cotidianamente, claro. pero podría ser algo súper lindo venir con cualquier niñez a los lagos y decir, mira, ven, vamos a ver esa mariposa que está ahí. Mira, hay peces y están vivos y aquí viven y pues mira cómo está el agua. ¿Qué podríamos hacer para que no estuviera así? Son tus Pokémon. ¿No? Y es una plática De y es vida un real. juego, son tus Pokémones en la Sí. vida real y es un juego y es una plática y es un... Ahorita Sí. que dices eso, creo que muchas veces en esta esquizofrenia del sistema en el que vivimos, olvidamos lo importante que somos en los sistemas. ¿no? Ujú. El que yo no enseñe cosas que sé y que puedo decir en algún momento, me está pues, justamente limitando, me estoy yo misma limitando, ¿no?
nuestra posibilidad de transformación está en esos momentos, ¿no? Claro. No tenemos que hacer estas cosas. Y de repente lo olvidamos, de repente olvidamos que decir estas cosas le pueden cambiar la vida a alguien porque ahora tiene otra información, Sí. como a ti, ¿no? ¿Qué te pasó? Sí. Que te enteraste de ciertas cositas y te volvieron a decir, cambiaste radicalmente un chorro de cosas y llevaste tu práctica de vida. Y son cosas que muy probablemente nadie te dijo con la intención de queremos que Pati cambie completamente su forma de pensar. Te dio una información y el compartir esa información de cierta manera a ti te posibilitó un chorro de cosas, ¿no? Y creo que esa es una potencia brutal de lo educativo que se da en todos lados. Sí. No es el enseñar cosas, sino demostrar o mostrar la posibilidad de la transformación. Sí. Con información, con datos, con actividades. Y creo que algo muy bonito pues, en la educación artística, ¿no? A partir de tus emociones, puestas abiertas, sobre todo en el teatro. Yo nunca puedo hacer teatro por eso, ¿eh? Claro. Yo tomé clases de actuación y el hecho de desnudarte y que te digan, no, enójate de veras, no, pero así me enojo. ¿No? Como que toda esa cosa, ese ejercicio te hace conocerte a ti, cañón. Y creo que esa sensibilidad, no solo en el teatro, ¿no? Pero cualquier manifestación artística, es una entrada brutal a darte cuenta de la potencia que tenemos como seres transformadores, ¿no? Que esas cosas aparentemente pequeñas sí abonan, sí transforman y sí construyen. Y que son, les digo, a veces son pequeñas, pues son muy grandes. O sea, no sé, a mí cuando estábamos haciendo lo de qué es el agua acá, siempre venía una chica con muchas niñas, o sea, no sé, eran como 4 o 5 niñas, y se sentaba ahí en el puente flotante, en el escenario flotante que está acá, a darle de comer a los peces. Y luego había una parte del recorrido en la que hablábamos que los peces tenían chicharrones, tenían un montón de cosas que los peces no pueden comer. La gente les avienta comida porque es como que para los animalitos lo que sea. Y entonces yo pensaba como, yo no quiero que esa chica deje de venir aquí con sus hijos, sus hijas o sus primos, no sé qué sea, güey, a darle de comer a los peces, porque es hermoso que puedan convivir y que puedan tener ese espacio de nada, platicar entre ellos y darle de comer a los peces, pero lo que sí quiero es que ella sepa que sí puede darles y que no. Y que a lo mejor si ella no, porque compró la comida con el señorcito que está ahí, que sabe que a lo mejor él no sabe, pero no está chido que le dé eso de comer a las plantas, ¿por qué no nos juntamos con los biólogos que sí saben qué darle de comer a las plantas y hacemos un alimento que le podamos decir al señor, mire señor, mejor venda este? No, o sea, barato, es un sistemita, es una cadenita de cosas, pero que no tienen que ver con borremos esto que no me gusta de aquí, sino que podemos hacer para que sea un poquito mejor, ¿no? O sea, yo no sé qué darle de comer a los peces, pero hay alguien que sí sabe. Entonces yo necesito de esa persona que sí sabe decirle, por favor, ven aquí y platiquemos qué podemos hacer para que este problema no sea tan problema, ¿no? Exacto. Porque si llegas y le dices a la chica, o sea, te digo, es como, ¿qué es esto? Vigilar y castigar. Tú estás haciendo mal, mira que los peces tienen chicharrones en la panza. Pues yo cómo ibas a ver, a mí qué, o sea, a mí déjeme señora, déjeme en paz, yo estoy aquí con mis niñas a gusto jugando y nada más vienen a fregarme el alma. No, o sea, ¿sabes? O decir, ok, ya no regreso, entonces ya no salgo con ellos y me quedo viendo la tele. Me quedo viendo la tele. No se trata de eso. O sea, creo que se trata de pensar cómo podemos ser más empáticos con lo que sucede alrededor y entender que a lo mejor esa chica es el espacio que tiene para venir a jugar con sus pequeñeces ahí que tiene al lado y que sí está padre, está padre que los lagos sigan siendo un lugar que no está vinculado, o sea, que nuestros vínculos no están directamente asociados a un consumo. No es Plaza Américas, es un lugar público que tenemos que defender nosotros. Que tiene espacios para sentarnos, que tiene mesitas que puedes comer. ¿Dónde encuentras eso ya? O sea, ya las ciudades son menos amistosas y aquí encuentras un espacio para hacer ejercicio, pasear mascotas, traer a los niños a jugar. O sea, tiene todo para que pueda mejorar. Sí, y puede ser un gran lugar en donde ojalá que algún día podamos mojarnos los piecitos. Sí, oye, y hablando de eso, ¿cómo va el proyecto? ¿No? O sea, nos decías que llevas un año y todavía pues hay ahí. ¿Qué esperan a futuro? ¿Cómo ven? Mira, pues ya se llevó a cabo una primera etapa que fue la de monitoreos. Tuvimos también varias actividades educativas en donde enseñábamos a hacer monitoreos, personas
sin ninguna experiencia, con cualquier también tipo de profesión o de oficio. Llevamos como esos talleres de monitoreo de variables físico-químicas del agua, monitoreo de caudal para ver cuánta agua trae el manantial. Y se llevaron a cabo los monitoreos para conocer el manantial, para saber si es un manantial, sabemos que es de agua superficial, ahora yo ya lo sé. Y como que se trata de entender más o menos cómo es la estructura, por ejemplo, de una persona, ¿no? Porque dicen, el agua todo el tiempo fluye, y entonces como todo el tiempo fluye, pues hay que entender, no sé, es una persona alta, delgada, con cabello oscuro, como que esas son las características que aprendes a leer, y entonces ya cuando la aprendes a leer dices, ay no, mira, ahora tiene sus ojos amarillos, eso no está bien, está raro, hay que ver por qué, ¿no? Entonces como que eso, ¿no? Aprendimos como a entender un poco y si, obviamente si tenía contaminación, ¿no? Y qué tipo de contaminación también, no es toda. Vimos que está contaminada, también digamos que todo esto está atravesado por actividades de prácticas artísticas también, ¿no? O sea, llevamos a cabo recorridos, tuvimos un recorrido que se llama Atardecer Salvaje, vinieron los de Agua pasa por mi casa también, como explicarnos los manantiales que hay aquí, qué alimentan los lagos, cómo funciona, o sea, como que hemos tenido varias actividades, pero para mí el proyecto está dividido en estas actividades artísticas, en los monitoreos, que es la parte científica, como para entender qué está pasando con el manantial y qué acciones podemos llevar a cabo, ¿no? Y la parte, pues, que es como también, digamos, pues, educativa, ¿no? En donde compartimos esto también como técnicamente, y no solamente sensible, sino técnicamente qué está pasando, y tú, ciudadano y ciudadana de a pie, así como yo, qué podemos hacer, ¿no? Para aportar al proyecto. Entonces, después de esta etapa de monitoreos, dijimos, bueno, está contaminada el agua. Hay que ver de dónde viene esa contaminación. Y entonces, nuestras chicas científicas increíbles, biólogas, hidrólogas, pues más o menos como que, te digo, trataron de ubicar esto, ¿no? Pues estamos en Jalapa, estamos en el centro, hay drenajes que pueden estar fracturados, tiene mucho E. coli, entonces eso quiere decir que es como que le bajan al baño y sale así. Y determinaron como algunos sitios en donde creen que puede estar la contaminación, ¿no? Ya que estamos de bajada, ya que estamos, o sea, como que sí, pues es un trabajo, les digo, complejo. Pero también hablamos con las personas de la unidad de artes, y ahí es donde les digo que sí tiene que ver mucho con la voluntad y entender que no es tu culpa, pero podemos hacer algo. Con lo que ahora existe, nadie hizo, yo sé que ustedes no hicieron el drenaje, pero posiblemente sea este drenaje el que esté fracturado y el que esté contaminando el manantial, porque estamos aquí. Aquí. Exacto. Y la verdad es que ojalá que sea la unidad de artes, porque si no, encontrar de dónde viene va a ser un súper show. Y a ver si tienen la voluntad para que ojalá, porque ellos están súper también, ellas y ellos, los directores, están como muy conscientes de que sí puede ser el drenaje, y entonces les digo como que muy sensiblemente, yo trato de no herir el corazón de nadie, pero decirles, esto es una posibilidad, y es una posibilidad como también pensando en posibilidad como algo positivo, ¿no? Si es aquí, y si nosotros podemos arreglar eso que posiblemente, porque un drenaje no solamente tiene que ver con que te cause problemas hacia afuera. Tú no lo ves, está tapado. Si no te sale nada, pues entonces, pues quién sabe, yo ni me di cuenta, yo estoy bien. Claro. Que es lo mismo cuando le bajas al baño. Es como ya, lo que se va, yo ya no sé para dónde se va, si se va, ¿no? Entonces, como que un poquito entender eso. Entonces, ahorita estamos viendo como estamos tratando de ver qué podemos hacer para revisar el drenaje, ¿no? Y pues ya digamos que determinar realmente si es o no, que ojalá, la verdad es que no es en mala onda, pero ojalá que sí sea. Nos ayudaría muchísimo al manantial, ni siquiera a mí, al manantial, la verdad. Y pues determinar ya acciones que tengan que ver con lo legal, que tengan que ver con lo sensible, que tengan que ver con lo para tratar de sensibilizar o actuar con cartas, con Iracemas, con las gestiones, con la UV, con lo que sea, para decir, oigan,
Así está la hagamos situación. hagamos esto y veámoslo como una oportunidad, o sea, como una oportunidad de sanar un cuerpo de Claro. agua. No hay mejor inversión, no importa la cantidad, pero de verdad no hay mejor inversión que descontaminar un cuerpo de agua, y el agua aparte es súper noble. O sea, si tú cortas ese drenaje, el agua se limpia. Y pues yo creo que sería increíble para todas y todos, ¿no? Oye, Pati, En eso y estamos. una pregunta, pues está súper genial, Sí. todo lo que nos comentas. Ahí vamos. Sí, suena Y muchísimo. Ojalá. es un megaproyecto, la verdad, y Ojalá. como cualquier proyecto toma su tiempo y recursos Sí, y energía. sí. Y bueno, recomendaciones a los docentes, a los creadores, así como nosotros de contenido y todo lo demás, nos dirías para comenzar, pues tal vez a Generar esta conciencia. generar conciencia y desde luego dónde se puede uno informar con este tipo de proyectos o cómo uno puede empezar a generar un proyecto también. Más que nada, pues porque es importante, ¿no? Toda esta parte, de hecho, está mucho esto del aprendizaje basado en proyectos, pero qué mejor que sean proyectos, pues, que conecten con uno, ¿no? ¿Qué recomendaciones le das a los educadores ambientales, a los docentes? A otras personas que hacen teatro, arte, ¿no? En Arte, general. exactamente. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Pues yo creo que lo principal es sentir que ese tema, esa problemática te pertenece y estás también implícito, ¿no? O sea, como qué lugar ocupas ahí. Y no tener miedo, ¿no? O sea, no tener miedo porque a veces no tenemos la información, pero el trabajo que es en equipo distribuye eso, ¿no? O sea, como que, y lo demás lo vas aprendiendo en el camino. O sea, yo no sabía absolutamente nada, ahora sé un montón de cosas, y aunque sé que no tengo el conocimiento de una bióloga, de un biólogo, pues evidentemente también he aprendido un montón de cosas que hace que yo pueda tener información para llevar a mi espacio de trabajo, que es el teatro, Claro. ¿no? Que reconozcas también, ¿no? Ajá. Esto es falso, esto es verdad, esto no es posible. O sea, empiezas a tener ¿no? otra relación con la información. Y eso, o sea, como que ser muy sensibles y empáticos y no tratar de buscar ayuda y no rendirnos tan pronto, porque sé que a veces son procesos difíciles y de mucha incertidumbre, pero como que, o de repente queremos acercarnos para participar, pero como no sé en qué, mejor no hago nada, o yo digo que de verdad, o sea, como que venzamos ese miedo y esa vergüenza y hagámoslo, porque no hay otras muchas oportunidades. O sea, tenemos que tomarlas y les digo, así como que actuar desde el goce, desde pensar que estamos trabajando juntas y juntos, de que no es solamente, les digo, un lugar en donde venimos a flagelarnos, también nosotros cometemos un montón de errores, y también vivir, pues, es parte de afectar un territorio, afectar positiva y negativamente, así es como nos tocó, ¿no? O sea, pero tampoco como decir, bueno, pues ya vivo, pues entonces, pues ya. Que no me importe nada. No me importa nada, pues yo no pedí vivir, no, pues no, tampoco. O sea, siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay gente con la que nos podemos juntar, hay un montón de colectivos que están haciendo cosas hermosas por Jalapa, no todo es como de, ay, no, nos está yendo mal y todos los lugares se están inundando y todo el tiempo estamos... Sí hay un montón de cosas graves que están pasando, pero también son consecuencia de nuestras propias, ¿no? Y las personas más afectadas, pues generalmente son a las que se están desplazando, a las que estamos desplazando hacia las orillas de la ciudad. Siempre son las más vulnerables. Exacto. Siempre es porque fueron les digo, alejados. Nosotros tenemos que encontrar entre todas y todos, pues, qué poder hacer al respecto y entender que no todas son tampoco nuestras banderas, porque no vamos a poder
cubrir tanto, ¿no? Espectro. Entonces, ok, si nosotros estamos trabajando desde la educación, pues desde la educación, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con la gente que hace teatro, yo ahora a todas mis alumnas y alumnos, y los amo con todo mi corazón y voy a la facultad de teatro, en algunos momentos he dado clases ahí, y a todos les digo así como que elijan discursos. Lo importante es que tengan un discurso y un posicionamiento para esta problemática de la que van a hablar, y no piensen que el teatro solamente es para hacer obras bonitas. Eso es algo que nos enseñan acá, porque nos están enseñando técnicamente cómo construir una obra, pero más allá hay un montón de cosas con las que podemos jugar. Claro, ¿no? es ético y estético. Exacto. Ambas combinadas. Entonces, sí, tenemos que posicionarnos en un discurso y tratar de compartirle a la gente esto, y por más inocente que sea lo que tú sientas que estás aportando con el teatro, hay algo atrás, ¿no? O sea, siempre hay algo de fondo y hay que ser conscientes de eso y no pensar que solamente con hacer obras de teatro bonitas y que a la gente le encanten, que digo, pues es una parte, ¿no? El derecho al ocio y a la cultura también es válido y está súper bien, y ¿no? queremos ver cosas bonitas. Pero también podemos llevar a cabo proyectos de activismo social, también podemos dar clases a niñeces y aprenderlos a relacionarse de manera distinta, grupal. El teatro es grupal, también podemos hacer muchas otras cosas con el teatro, y eso es de lo que tenemos que estar conscientes. Nuestro trabajo no solamente es hacer obras y obras que le gusten a la gente, ¿no? Entonces, eso para mí es súper importante, poder apropiarnos les digo, como de las problemáticas, no porque sea algo malo propiamente, sino como que qué lugar ocupo yo y qué puedo hacer ahí. Claro. Y eso es de cualquier persona. Esto que dices me parece fundamental, al menos yo que también doy clases, creo que es algo que a mí me importa mucho compartir con mis estudiantes, ¿no? Miguel, que fue mi estudiante ahí justamente en laboratorio de sociopedagogía, ¿no? Parte de lo que yo les enseño es desarrollar proyectos comunitarios. Y justo siempre es algo que te interese a ti, pero toma postura, ¿no? Sí. Aunque sea, ahora el semestre pasado unas alumnas hicieron rescate de gatitos y me decían, bueno, pero es que esto con la educación, no, es que tú puedes hacer un chorro de activismo, pues, vil, ¿no? Vil en el mejor sentido, que solo activismo, que solo estás puesto ahí moviendo cosas, y también un chorro de educación, ¿no? O sea, también educar a las poblaciones. Claro. Y no es algo que esté desvinculado, ¿no? Muchas veces creemos, ay, bueno, pues esto que... No, toma una postura, y toma una postura clara con lo que estás haciendo, y las cosas van a empezar a pasar. Sí. Porque en cuanto tomas postura, tienes que tomar decisiones internas. Claro. Y tienes que dejar de hacer o empezar a hacer. Y creo que eso es fundamental. Y que pensar que la educación no es como que, ay, voy a juntar hasta que tenga mi grupo de personas donde yo les pueda decir qué es lo que está pasando en Jalapa. Pues no, o sea, les digo, los espacios educativos son todas partes. O sea, yo aprendí aquí en los monitoreos, las personas que vinieron aquí a hacer monitoreos también aprendieron de mí. Yo aprendí del camaroncito que encontramos, del manantial, aprendí de todo lo que me rodeaba. O sea, los espacios, claro, ¿no? O sea, y a veces los mejores maestros que tenemos son las personas que, o sea, son las personas no humanas, ¿no? O sea, que te enseñan de otra forma. Yo creo que Fer y yo vamos a hacer un podcast sobre los tipos de educación para que también nos podamos identificar. Ay, qué bonito. De estos tipos, porque también estamos aquí para educar, o sea, para platicar sobre diferentes temáticas, para traer nuevas invitadas, invitados que participen. Ahí justamente se me olvidó mi frase marquetera que digo al principio, que es tú le das significado a tu existencia y tú eres el significado. Y es algo que yo lo empecé a decir en mis primeros videos, pues porque justamente lo que yo aprendí en todo esto de la carrera de pedagogía era a darle este significado a los aprendizajes. Sí. Porque realmente el aprendizaje se relaciona con todo esto de la parte activa, pero como digo, activo en qué sentido, no nada más en el hecho, como dice Fer, de activismo, de hacer, sino activo también en combinar, vamos a decirlo, nuestras emociones con nuestro pensar, con nuestro actuar, que es justamente la coherencia que uno quiere hacer a la hora de porque salen mejor las cosas, vamos. Sí. Si uno piensa en una cosa y hace otra y su cuerpo realmente no, entonces es como si yo quisiera. O nunca tomas postura ya. Ajá, o ay, ya vine a rescatar el lago, porque yo quiero jugar videojuegos. O sea,
hay que ser coherente con nosotros mismos. O sea, no lanzarnos a algo que realmente no queremos hacer, pero sí tomar, por lo menos, empiezo con, no sé, un amigo me invitó a un taller o un amigo, por ejemplo, justamente ahorita acaba de haber un concierto de una cantante chilena muy buena. Ajá. También la vamos a entrevistar. Muy bien. Y vamos a saber más sobre ella. Ujú. Y justamente la música, por ejemplo, Claro. esta parte quienes son más auditivos o rítmicos, atraernos a través de la música, a través de todas estas poemas también, es algo muy atractivo y que nos apasiona, que nos gusta crear, porque también creas tal vez una canción que refleje las realidades adversas que pasan en la humanidad, en la naturaleza. O también si si los que son, porque también ahorita como que arte, como que comunicación, pero ¿dónde entran los ingenieros, los matemáticos, los científicos? Todo el mundo. No, pues es que Sí, realmente, Todos. y yo siento que aún más cuando son, en este caso porque tendemos a categorizar un poco a que no, pues es lógicas, humanidades, ciencias y bla. Pero no, o sea, realmente en la realidad ya se mezclan. O sea, es tan importante el lenguaje técnico, como habíamos dicho, o comentaste, Patti, sobre estas métricas, pero que justamente cómo pasar de estas métricas al arte, Ajá. cómo pasar del arte Sí. a educación. Sí. Justamente yo siento donde conjugamos todos es en la educación, en esos espacios donde aprendemos juntos. Por eso la frase marketera, no nada más para ganar marketing y decir, es que Miguel quiere una marca personal. O sea, sí, un poco, pero realmente Pero con otras tiene cosas. combinación, ¿no? O sea, tiene combinación. Y queremos relajarnos también, les digo, queremos jugar, queremos divertirnos, ¿no? Sí. De repente los biólogos también, de repente, no todos, obviamente, no todas, pero es así como que, ay, no, ¿yo para qué me voy a poner a jugar con ellos? O sea, yo lo que quiero es, díganme cómo, o sea, ya sé o sea, diles y que nos ayuden y acá no, pero la verdad es que Sí. los colectivos se sostienen por los vínculos. Claro. Entonces, Claro. eso es lo que yo siento que es bien importante para mí, como comunicarles a ellos y a ellas y que lo entiendan y que se la pasen bien. O sea, necesitamos que la gente permanezca y también es a partir de generar vínculos profundos con los otros, ¿no? Porque si no es como de que, pues nada más estoy aquí esperando a que me digan cuándo tengo que poner el no sé qué para medir el agua, para que, sí, qué chido, y luego, o sea, no, tenemos que entender, a ver, ¿tú qué haces? ¿Tú de dónde vienes? Todo el mundo tiene una historia increíble que contar alrededor de un cuerpo de agua. Hablen con sus abuelas, hablen con sus abuelos, ¿no? Con las vecinas, los vecinos, o sea, de verdad las comunidades de aprendizaje están en todos lados. Sí. Claro. En todos lados. No, y además algo que creo que es súper importante, ¿no? Que lo disfrutes en el mayor sentido, desde que, a lo mejor ya no me interesa tanto la campaña, empecé con muchas ganas, pero hice muy buenos amigos. Sí. ¿No? Pero conocí a X persona que me di cuenta que, entonces yo ya no le entro a esto, le entro de otra manera, pero me sigo vinculando de otra manera, ¿no? Tampoco tenemos que estar ahí súper clavados con la primera idea que tuvimos, vamos cambiando, pero entre más nos relacionamos, y más vínculos hacemos, pues nos empiezan a importar otras cosas, ¿no? Y creo que eso es fundamental. No solo vamos a la escuela a aprender, ¿no? Vamos a hacer amigos también. Bueno, pues donde hacemos amigos también podemos aprender. Claro. Y en esos vínculos de amistad también con animalitos, con espacios, ¿no? Donde nos sentimos bien, creo que es algo fundamental. Y eso, pues creo que es parte también del ejercicio, ¿no? Nos ejercitamos de muchas maneras. A mí, no sé, Pati y yo nos conocimos bailando. Y entonces justo esas sesiones que íbamos, que éramos poquitas, ¿no? A veces éramos 3 nada más, que era muy, pues bueno, no vamos a montar nada, porque somos pocas, pues juguemos, experimentemos, exploremos. Y en esos momentos, esos divertimentos que te relajas, pues también te conectas de muchas maneras, ¿no? Con el ambiente, con el medio. Y creo que es fundamental, o sea, que pongamos esas otras partes. Porque, bueno, a mí me encantan las cosas trágicas, ¿no? Y todo el tiempo estoy viendo ahí lo trágico y lo terrible, pero te cansa. Te llega un momento en que no, también quiero ver la telenovela rosa y que el final sea feliz, por favor. O sea, necesito una cosa.
Sí. Y no tiene por qué el arte estar peleado con ambas, ¿no? Ajá. Y lo artístico no tiene por qué estar peleado con Claro. el contenido y con el placer y con el goce, y además, pues la reflexión dura, ¿no? La crítica, y creo que eso pues, es parte de estas emociones que a mí, al menos, me parecen fundamentales en cualquier proyecto, ¿no? Que esté Sí. el corazón, la barriga y el cerebro puesto con posibilidad de transformación, de desencanto, de todo, pero pues el arriesgarse, ¿no? Exacto. Que no arriesga, No gana, no, pues todo es bueno. Así es. Fue una plática bastante interesante, Sí. bastante completa, compleja y de Sí. todos los niveles. Muchas gracias. Pues vamos a dejar en las redes Sí. sociales los nombres de los proyectos ahí debajo en los comentarios. También pues le hacemos una invitación a todas a seguir nuestras redes también. Sí, Dejar su síganos. comentario, qué opinan sobre estas experiencias que nos comenta Patti, sobre este proyecto muy importante para los cuerpos de agua y también la educación ambiental. Pues tenemos varios capítulos, si quieren empezar desde el primer episodio, pues está el de la maestra Ciclali, que hablamos de poesía. Vean. Tenemos el de educación ambiental, si quieren profundizar en esto en la parte pedagógica, si eres educador. Y bueno, tenemos en este caso los proyectos con Patti y con Bea, que van a ser pues los siguientes episodios. Sí. Pues Pati, muchísimas Muchas gracias. Gracias, Gracias Pati. por compartirnos tanto de Jalapa y tanto pues de estos procesos, ¿no? Yo Sí. me voy con la cabeza alucinada de la cantidad de manantiales Sí, enterrados. un Qué montón, barbaridad. hay un montón. Luego Sí. les pongo una lista para que lo sepan. Y hacemos recorridos también para que los Excelente. conozcan. Y en agosto vamos a tener taller de teatro aquí en Los Lagos, al aire libre, para conectar con los lagos, para divertirnos y también para, pues nada, para informar a más gente de qué ocurre con los lagos, que pensemos, imaginemos cuál puede ser el futuro de estos espacios. Súper bien. Pues hasta luego, chicos, chicas, Gracias. todo el mundo. Bye. Chao. Ah, súper.